vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos y apreciados hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este día, lunes 25 de enero del año 2021. Qué gran bendición, hermanos, la de volvernos a encontrar en este día, al inicio de esta semana. Te abrazo, te bendigo. Pido al Señor que hoy se derrame con la fuerza de su Santo Espíritu. Hermanos, para mí es una gran bendición, para mí es un gran gozo predicarles a cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y más que de predicarle, encontrarnos con el Dios de la vida. Hoy hay una cita muy importante con el Dios del poder, con el Dios que es capaz de transformar vidas, con el Dios que todo lo puede, el Santo de los Santos. Hoy, hermanos, la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Qué gran predicador, qué gran misionero, qué gran apóstol. Pablo, el apóstol de los gentiles. Desde ya pidamos por intercesión de San Pablo que Él nos ayude a convertirnos a Cristo Jesús, que Él nos permita tener esa experiencia de la luz de Cristo, que nos permita tener el encuentro con el resucitado. Solamente, queridos y apreciados hermanos, dispongamos nuestro corazón para el encuentro con el Dios del poder, con el Dios que cambia, hermano, con el Dios que transforma la vida del hombre, con el Dios que hace nuevas todas las cosas. A Él la gloria, la alabanza por los siglos. Queridos y apreciados hermanos, bienvenidos todos juntos a este encuentro con el Señor. Hoy Jesús quiere obrar milagros en tu vida. Hoy el Señor quiere presentar su amor. Hoy el Señor quiere decirte: yo puedo. Lo que para ti es imposible, para mí todo es posible. El Señor hace nuevas todas las cosas. Dile: Señor, quiero que hagas en mí nuevas todas las cosas. Así como la hizo en Pablo, Saulo, que iba camino hacia Damasco. Y esa experiencia fue una experiencia de poder. Fue una experiencia renovadora, una experiencia de cambio, una experiencia nueva, una experiencia, queridos y apreciados hermanos, donde el hombre se confronta consigo mismo. Pablo se dio cuenta que por donde iba caminando, el camino era un camino de oscuridad, y Cristo se aparece como la luz que alumbra su vida para siempre. Así que, queridos y apreciados hermanos, al inicio de esta semana, con mucho ánimo, con mucha fuerza, te pido que hoy te levantes en el nombre del Señor, que esa enfermedad, que ese problema, que esa dificultad, en el nombre de Jesús pueda ser vencida. Recuerda, hermanos, que tú puedes. Todas las batallas las ganamos en el nombre de Jesús. Y tú eres un valiente, una valiente guerrera, un valiente guerrero. Y los guerreros de Cristo venceremos. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Batalla, no hay batalla si no viene la prueba. Tiene que venir la prueba, hermano. No hay batalla sin prueba. Pero el Señor nos va a ayudar. Y el Señor te ayudará a ti, querido hermano que me escucha, a ti, querida hermana que me escucha, usted que está atravesando por una batalla, tal vez del COVID-19, tal vez de un cáncer, tal vez un problema matrimonial. Hermanos, las batallas las ganamos de rodillas. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, usted y yo vamos a ganar la batalla. Una batalla espiritual que el Señor nos dice que es precisamente con ese yo interior, con la carne. Hoy el Señor nos dará su fuerza. Hoy el Señor nos hará más que vencedores. Y el Señor hará que vuelvas a pisar el polvo, que caigas en la tierra así como precisamente cayó Saulo, para que sepas y para que sepamos todos juntos que somos frágiles y que en el nombre poderoso de Jesús, cuando nos levantamos, somos revestidos de la gracia de Dios que actuó en la vida de Saulo, de aquel hombre que solamente se había convertido en un perseguidor, se había convertido tal vez en un asesino intelectual, porque presentaba y llevaba a los cristianos para que fueran asesinados. Pero el Señor, hermanos, hace nuevas todas las cosas.
Hoy el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Ahí donde tú estás, hermano. Hoy la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Ahí en el lugar que te encuentres, háblale al Señor de tus problemas. Háblale al Señor de tu vida. Y dile: Señor, mi vida ha sido una vida disoluta, una vida de pecado. Señor, dame la gracia de la conversión. Dile: Señor, yo quiero volver a ti. Dile: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Dile: Señor, hoy quiero volver a tu casa, porque esta experiencia terrible, esta experiencia de pecado, solamente lo que me ha dejado es heridas profundas. Señor, te alabamos, te bendecimos. Prometemos darte la gloria, Señor, la alabanza. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos conceda la gracia de la conversión, que nos conceda, Espíritu Santo de Dios, la gracia de sentirnos pecadores, la gracia de reconocer nuestra miseria, la gracia de levantarnos. Espíritu Santo de Dios, sopla en este día, Señor, con tu fuego, con tu fuerza. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que actúes en nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas con tu fuego. Espíritu Santo, da la conversión a la iglesia, da la conversión a cada bautizado, Señor Jesucristo, da la conversión a mi familia, hermano. Dile: Señor, te pido que conviertas, que con tu fuego, Señor, que con tu gracia nuestras familias sean convertidas para tu gloria, Señor. Que volvamos hacia ti, Señor, que dejemos el mundo atrás, el mundo de la oscuridad, y que hoy, Señor, nos levantemos con el fuego de tu Espíritu. Tú que nos iluminas, Señor, tú que caminas con nosotros, tú que nos bendices, Señor. Tómanos, Espíritu Santo. Renueva, Espíritu Santo de Dios, la faz de la tierra. Señor Jesucristo, para ti todo es posible. Bendito tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy te alabo, Señor, te alabo por los que no te alaban. Hoy te adoro, Señor, por los que no te adoran. Hoy, Señor, abro mis labios para bendecirte por los que no te bendicen. Señor Jesucristo, tú eres el Dios del poder. Abrázalos con tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Espíritu Santo, al inicio de esta semana. Espíritu Santo, obra milagros en cada continente, en cada nación. Obra milagros, Señor, en Latinoamérica. Obra milagros, Señor Jesucristo, en América. Bendito tu nombre en este continente, Jesús. Bendito eres, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas. Alabanza, levanta a los caídos. Espíritu Santo, para ti la gloria. Fuego sobre nuestra iglesia. Fuego, Señor Jesucristo, sobre cada uno de nosotros. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Bendito tu nombre. Adórale, hermano. Proclama con tus labios, proclama con tu boca a Jesús. Proclámalo. Dile: Jesús, yo te reconozco como mi Señor y dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. A ti la gloria, Señor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Usted y yo somos testigos del poder de la oración. Y por eso oramos a Jesús. Por eso creemos en la oración. Por eso abrimos nuestros labios, levantamos nuestras manos en alabanza, para que el Señor siga orando poderosamente en nuestras vidas. Sabemos que sin Él nada somos, hermanos. La oración es la fuerza. Por eso en cada evangelio, hermanos, vamos haciendo una escuela de oración. Y los cristianos tenemos que unirnos profundamente en alabanza, hermano, en alabanza, en oración, para vencer las acechanzas del enemigo. Hermanos, recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, el diablo no descansa. Escúcheme usted, hermano, el enemigo nunca descansa. Él siempre va a estar buscando la forma y la manera de cómo hacernos tropezar, la forma y la manera de cómo hacernos apartar de Dios, de la iglesia, hermanos, de la comunión. Pero en Cristo Jesús es nuestro guerrero. En Él venceremos, querido y apreciado hermano. Así que hoy nos revestimos con la gracia del Señor. Hoy le pedimos al Señor desde ya la gracia de la conversión. Conversión, sabemos desde ya que es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro modo de pensar, de actuar, y nuestro modo de ser. Así que hoy, hermanos, con fe, con alegría, celebramos la conversión de un gran apóstol, San Pablo, el apóstol
de los gentiles. Hermanos, la liturgia de la iglesia hoy nos regala unos textos preciosísimos. Para ti, mi querido hermano, que día a día escucha la palabra de Dios. Ustedes no saben el gozo, la alegría que me da precisamente porque usted está escuchando la palabra. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, en el lugar que te encuentres, para mí es un gozo. Me da mucha alegría servirles. Me da mucha esperanza saber que el Señor está tocando los corazones, saber que el Señor está formando, saber que el Señor está catequizando, saber que el Señor hace milagros y está haciendo milagros, hermano. Créanle al Señor, a la palabra, hermano. Creamos, dice la palabra de Dios, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tal vez no impongo las manos físicamente, pero con mi oración sencilla y humilde que yo elevo a Dios, clamándole al Señor del poder para que Él obre milagros en tu vida. Hermanos, el Señor solamente está dispuesto a sanar. Si tú quieres, si tú se lo permite, el Señor obrará milagros en tu vida. Hermanos, la liturgia de la iglesia hoy nos regala unos textos preciosos. Hoy nos encontramos con esta primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo del 3 al 16. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Amado Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir a mis hermanos. Regálales el don de la escucha, el don del discernimiento. Queridos hijos de ese anuncio, con gran gozo, con gran alegría, la buena nueva de nuestro Salvador Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanzas a ti, amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día nos predicaron tu palabra, porque un día, Señor, llegó alguien a presentarnos tu evangelio. Gracias por este evangelio de poder. Gracias porque un día fuimos bautizados, porque un día fuimos incorporados al cuerpo místico de tu iglesia. A ti el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el evangelio, hay poder en la predicación, hay poder, hermanos, con el Espíritu Santo en este día precioso donde celebramos la conversión de San Pablo. Una conversión hermosísima, hermanos. Es una experiencia desde estos textos precisamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, ver cómo Dios cambia el corazón, hermanos. Y ojalá usted pueda levantar con un me gusta, que usted y yo podamos decir con un me gusta, con un dedito arriba, que el Señor ha tocado tu vida, que ha llegado el evangelio y tu vida a través de la predicación ha cambiado de mentalidad, cambiado de modo positivo. Tu vida es distinta, hermanos. Así que regálanos un me gusta indicando que tu vida es distinta porque el Señor ha tocado tu corazón. Así que, hermanos, hoy hay mucha alegría y mucho gozo al celebrar esta gran fiesta, la conversión de San Pablo. Y hoy, fíjense, hermanos, que la iglesia nos presenta la conversión de San Pablo, Jesús y Saulo. Pablo y Jesús. Qué bonito, fíjense cómo este juego de nombres, Jesús y Saulo, ahora
ya no es Saulo, sino Pablo y Jesús. En este contexto, hermano, fue necesario que en el celoso perseguidor se apagase la luz del mundo de sus ojos, porque Pablo vivía esta experiencia de oscuridad. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita, hermanos. El Señor nos invita a apagar la luz del mundo, porque tal vez la oscuridad no nos permite ver aún más allá. La oscuridad de nuestros ojos, y podemos decir: Señor, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Usted, hermano, y yo sabemos que todos los días necesitamos de cambio, de conversión. Padre, ¿y de qué me tengo que convertir? Bueno, yo solo sé de qué me tengo que convertir. Tú sabes de lo que te tienes que convertir. Padre, me tengo que convertir de mi rabia, me tengo que convertir de esta mala vida, de los vicios. Sí, hermano. Y saber que la conversión es un cambio de mentalidad. Es un cambio de modo de ser y de pensar. Vuelvo y repito, cuando Pablo llega a los pies del maestro, Saulo llega a los pies del maestro, su vida es cambiada para siempre. Es por eso que hoy nos encontramos con este celoso perseguidor, donde se apaga la luz del mundo de sus ojos, para que brillara en toda su persona la luz de Cristo. Necesitamos, hermanos, menguar. Necesitamos de conversión, para que Cristo Jesús llegue a nuestras vidas, para hacer que los demás se encuentren con Cristo. Decía un papa: ya el mundo tal vez no necesita de grandes predicadores. El mundo lo que necesita es de conversión, de nuestro testimonio. Porque la predicación convence, pero el testimonio arrastra. Y eso fue lo que pasó en Pablo. Su testimonio, la gente se decía: wow, y fíjese a este que trabajaba precisamente para que los cristianos fuesen asesinados, y ahora predicando. Ahora dice que ya no vive él, sino es Cristo quien vive en su corazón. Y ahora dice que todo lo considera basura. Esa es la manera de la conversión perfecta. Así que se apaga la luz del mundo para que brillara en toda su persona la luz de Cristo. Por tal motivo, hermanos, así el perseguidor, escúchese bien, se convierte en apóstol predicador. Es un perseguidor de los cristianos, queridos y apreciados hermanos. Es un perseguidor. Identificaba dónde estaban los cristianos. Identificaba dónde estaba aquel que quería seguir los pasos del maestro, y no solamente los perseguía, sino que aquel que se dejaba tomar y agarrar tenía que morir. Recordemos el protomártir Esteban. Ahí estaba Saulo. ¿Recuerdan ustedes el episodio? ¿Recuerdan ustedes el pasaje bíblico? Cuando Esteban es apedreado, ahí estaba precisamente Saulo. Saulo es aquella persona que todavía no ha conocido la luz de Cristo, pero después que conoce la luz de Cristo, todo cambia. Todo es distinto. Y qué hermoso lo que dice San Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículo 12. Yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo fui alcanzado por Cristo, hermano. Que usted hoy lo proclame. Que usted y yo hoy podamos decir: yo fui alcanzado por Cristo. Yo fui alcanzado por Jesús. Porque antes mi vida era una vida terrible. Mi vida era una vida de pecado. Mi vida era una vida disoluta como la del hijo pródigo. Mi vida era una desgracia total. Estaba perdido. Y he vuelto a la vida, precisamente como dice la parábola del hijo pródigo. Estaba perdido y ha vuelto a la vida. Pablo dice:
yo fui alcanzado por Cristo. Hermanos, el Señor siempre toma la iniciativa. No somos nosotros, ni fuiste tú, ni fui yo. Es Jesús el que ha tomado la iniciativa de mostrarnos su amor, y después de reconocer que somos amados, hemos reconocido nuestro pecado y tal vez hemos llorado nuestro pecado, hermano. Hemos llorado nuestra miseria. Y qué hermoso, hermano, es cuando lloramos a los pies de Jesús nuestro pecado, nuestra miseria. Cuando le decimos: Señor, mi vida es esta, tú la conoces, Señor. Y hoy esta experiencia de Saulo puede ser tu experiencia y mi experiencia. Nos dice que en el capítulo 22 del libro de los Hechos, hermanos, hemos escuchado el discurso que Pablo dio en su defensa ante el pueblo judío. Oíd ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. De entrada, Pablo no solo se identificó como judío, sino que aclaró que él conocía la ley de Dios, pues la estudió con Gamaliel, su gran maestro, su gran formador. Atentos, dice la palabra, de entrada Pablo no solo se identificó como judío, sino que aclaró que él conocía la ley de Dios, como un buen hebreo, como un buen judío, pues la estudió con Gamaliel, a quien todos representaban y admiraban. Y señaló aún más que no solo conocía la ley, sino que la cumplía. Luego explicó que él era un judío tan celoso que él mismo persiguió a los judíos que creían en el camino. Era una persona aferrada a la ley. Era una persona que sabía profundamente que había un Dios de justicia, pero todavía no lo creía en su corazón, porque él conocía la ley de Dios, que son dos cosas totalmente distintas. Una, conocer la ley de Dios, y otra, conocer al Dios de la ley. Fíjense, hermanos, hay que conocer al Dios que hace de la ley el amor. Hay que conocer a Dios, hermanos, para conocer profundamente la palabra. Esto puede pasar con nuestras vidas, hermanos, que sí conocemos a plenitud la palabra, pero nos hace falta lo más importante, que es conocer al Señor, que es conocer a Jesús. Y fíjense, queridos hijos, pero ser perseguidor, ¿será que esto tiene su consecuencia? Ser un perseguidor de los cristianos tiene una implicación. Sí, hermanos, sí tiene una implicación. Y precisamente como era un perseguidor de los cristianos, Jesús se hace el encontradizo con él. Y hoy, queridos y apreciados hermanos, la palabra nos interpela. Pablo, nacido judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero evidentemente educado en esta ciudad. Y hay algo hermoso. Dice la palabra: yo perseguí a muerte este camino. ¿Cuál camino? Hermanos, hoy hay muchos perseguidores. Hoy hay mucha gente que persigue a los cristianos. Hoy hay muchos grandes magnates de la humanidad que quieren callar a la Iglesia Católica. Hoy hay muchos que quieren callar las voces de grandes sacerdotes del Dios Altísimo, pero nadie podrá callar la voz de un ministro de Dios. Y Pablo, hermanos, Saulo nos dice de esta manera que perseguía a muerte el camino de Dios, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí, para que los castigaran. Y él posteriormente va a decir:
A mí me podrán encadenar, pero la palabra de Dios nadie la podrá encadenar, queridos hermanos. Traía encadenados a los cristianos. Y después Pablo fue un prisionero por la causa de Cristo Jesús. Amén. Pablo fue un prisionero por la causa del Evangelio. Se ha revertido la experiencia. Después de ser aquel que encadenaba a los cristianos, posteriormente pasó a ser encadenado por la causa de Cristo Jesús. Que hoy, hermanos, el Señor nos tome para su gloria. Pero yendo de camino, dice la palabra, ya cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Dice la experiencia de Pablo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. ¿Acaso estamos dispuestos nosotros a decir: ¿quién eres, Señor? Porque hay una voz de Dios que todos los días: hijo, aquí estoy, te amo, te he permitido otro día más de vida, aquí estoy. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Wow, hermanos, la presencia de Jesús que ha llamado a este gran pecador. Yo soy Jesús de Nazaret, quien tengo el poder para que desde hoy en adelante tu vida cambie. Y Jesús está apareciendo a tu vida y a mi vida. Y Jesús nos está diciendo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y aquí estoy en medio de tu realidad de pecado, en medio de tu realidad del mundo, en medio de tus vicios. Aquí estoy para cambiar tu vida. ¿Estamos dispuestos a aceptar la propuesta de Jesús? Dice la palabra: mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor le respondió: levántate, continúa el camino hasta Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Levántate, hermanos, que te levantes de tu realidad de pecado, que nos levantemos de nuestra realidad del mundo de la oscuridad. Levántate. Como yo no veía, dice la palabra, porque precisamente, hermanos, fíjense, pero yendo de camino, dice la palabra, ya cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: caí por tierra. Muchos se preguntan de una manera jocosa: ¿y de dónde se cayó Pablo o Saulo? Muchos decimos del caballo, y la palabra no dice que es un caballo. Dice la palabra: se cayó a tierra. Precisamente el Señor diciéndole: Pablo, usted necesita saber que usted es frágil. Usted necesita saber que es un hombre, que su fortaleza está en mí. Eso es lo que el Señor le trata de decir a Saulo precisamente cuando cae a tierra. Caí por tierra y una voz que me decía. Es escuchar la voz del Señor, hermano. Es escuchar la voz del Maestro que nos dice: levántate. Porque muchas veces, hermano, nosotros creemos que estamos bien, que no necesitamos convertirnos. Y cuántas cositas hay en el corazón que necesitamos sacar. Cuántas cosas necesitamos convertirnos, de cuántas cosas, mis queridos y apreciados hermanos. Saulo, en ese primer momento, hermanos, en que el Señor lo intercepta, Pablo escucha la voz. Ese es el corazón que después va a ser un gran corazón, que ama al pueblo, que ama a las comunidades. Porque Pablo después se convierte en un gran misionero. Pablo escucha la voz del Señor. Y Pablo no se niega. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos negamos a la voz de Dios? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos: conviértanse? Que nos convirtamos todos.
Y muchas veces seguimos pegados, seguimos ahí, hermano, otro poquito más y otro poquito más, hermanos, y puede ser que mañana nos sorprenda la muerte y tal vez muramos en pecado. Y hoy el Señor nos está diciendo: levántate, levántate, continúa el camino a Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que haga. Dice la palabra: como yo no veía en ese momento, hermanos, el resplandor de la gloria de Dios hizo que Saulo quedara ciego. Y hay algo hermoso, hermanos, que va a acontecer después que Saulo va hasta donde este gran hombre llamado Ananías. Lo llevaron de la mano a Damasco. Hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros, hermanos, vivimos a ciegas, cuando nosotros vivimos con la luz del mundo, vivimos precisamente que otros nos tome de la mano y vivimos a ciegas. Y cuando otro nos lleva de la mano, no dependemos. Cuando otro nos lleva de la mano, hermanos, somos dependientes de otro. Y el Señor quiere que tú no sigas tal vez codependiente y dependiente de otra persona, sino que su corazón sea libre, que su corazón no viva atado a las cosas de este mundo, que el mundo no te lleve de la mano, que sea Dios el que te lleve de la mano de hoy en adelante, hermano. Y que todos le podamos decir: Señor, hoy necesito que tú me lleves de la mano, no que el mundo me lleve de la mano. Y qué hermoso esta palabra, dice la palabra de Dios: un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Hermano, recobra el corazón. Reclama lo que el diablo te ha robado. Tu felicidad, tu matrimonio. Eso es lo que el Señor hoy trata de decirle a Saulo: Saulo, recobra la vista. Saulo, recobra la gracia. María, Amaro, Pedro, Santiago, recobra la gracia. Lo que el mundo te ha robado, hoy te lo devuelvo. Recobra la vista. Jesús es capaz de recobrar la vida. Jesús es capaz de recobrarnos la felicidad, la alegría, hermano. ¿Cuántas veces vivimos tristes? ¿Cuántas veces vivimos desesperados? ¿Cuántas veces vivimos, queridos hermanos, que no queremos levantarnos de nuestros problemas? Y hoy el Señor nos dice: recobra la vista. Saulo, recobra la vista. E inmediatamente recobré la vista, dice Saulo, y lo vi. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas tu voluntad y veas al justo y escuche la voz de sus labios, porque vas a ser un testigo ante los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene, hermano? Dice la palabra de Dios que cuando Ananías empezó a orar, a Saulo se le caían escamas de sus ojos. Y hoy necesitamos que se caigan las escamas de nuestros ojos, las escamas del pecado, las escamas de los vicios, que hoy se caigan las escamas del poder, que hoy se caigan las escamas, hermanos, de todo aquello que nos ata interiormente. Jesús, que hoy se caigan las escamas de nuestros corazones y nuestros corazones puedan ver, Jesús. ¿Qué te detiene? Levántate, le dice el Señor, que hoy nada te detenga, nada, hermano, que hoy usted apueste por tu felicidad, que hoy usted apueste por la gloria de Dios, que hoy usted decida por Cristo Jesús, hermanos, porque el mundo nos deja para este mundo. El Señor nos saca y nos quiere libres para la gloria de su nombre. Este salmo precioso, terminando precisamente, hermanos, la lectura de la conversión de San Pablo, nos adentra con este salmo: id al mundo entero y proclamad el evangelio. Pablo se levanta en el nombre poderoso de Jesús, recibe el bautismo y lava todos sus pecados. Es necesario, hermanos, es necesario la conversión, es necesario que las naciones crean, y después, hermanos, de tener una experiencia con Jesús, nuestras vidas se levantarán para ser testigos del poder de Jesús. El evangelio del día de hoy
Mi querido y apreciado hermano, usted que está ahí escuchando la palabra, te bendigo y pido al Señor que se derrame con la fuerza de su Santo Espíritu. El texto de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al 18, nos dice el autor sagrado: en aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo. Fíjense al imperativo misionero. Es Jesús que nos empuja, es Jesús que nos pide: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Es un mandato misionero, hermanos. Por eso viene a decir mismo San Pablo a los romanos: ¿cómo creerán si nadie les anuncia? Y hemos dicho en los distintos evangelios, hermanos, en la oración por la unidad de los cristianos, hay muchas personas que se están yendo en eternidad sin Dios, precisamente porque no estamos proclamando el evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Padre, es que yo quiero ir para el África. Hermanos, usted tiene 1 metro cuadrado y ese metro cuadrado es tu familia. Es ahí donde usted y yo tenemos que evangelizar. Padre, qué cosa dura es evangelizar a la familia. Sí, es muy difícil evangelizar a la familia, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Yo recuerdo cuando empecé mis primeros pasos en la iglesia y en la renovación carismática. Les he comentado la experiencia de mi padre, una persona que tomaba mucho licor. Y cuando yo sentí el fuego del Espíritu Santo, yo dije: yo tengo que proclamarle el evangelio a mi padre. Y después que yo llegué de este campamento, llegué encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y le dije: papá, venga que yo necesito hablar con usted. Y tomé la Biblia, hermanos, y empecé a predicarle. Me acuerdo como que si fuese ahorita mismo el texto de Juan 3:16. Y desde ahí en adelante mi papá empezó pasos agigantados de conversión para la gloria y honra del Señor. Porque no es difícil, hermanos, predicar a la familia. ¿Cuántos quieren ir al África, a Europa? Es que yo quiero ir a tantos lugares, y se nos olvida que tenemos primero que evangelizar a nuestra familia, y se nos olvida que primero tenemos que mostrarle a Cristo a nuestras familias. Yo quiero que todos conozcan a Cristo Jesús, pero tus hijos conocen al Señor. Tu esposo conoce a Jesús. Tus padres conocen al Señor. Es ahí, hermanos, donde el Señor nos está mandando. Ahí, hermanos, en ese métrico cuadrado. Y aquí, hermanos, hay una palabra de poder. El que crea, atentos con esto, y sea bautizado se salvará. Es necesario el sacramento del bautismo. Es necesario, recuerden ustedes el diálogo de Jesús con Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en la vida eterna. Es necesario el sacramento del bautismo. El bautismo nos abre las puertas del reino de los cielos. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. ¿Y por qué dice la palabra esto, hermanos? Porque no es una obligación, es una gracia. Es creerle al Señor, querido hermano. Creer en ese sacramento del bautismo. ¿Y qué significa, hermanos? Ser bautizado. Ser bautizado significa, hermanos, ser sumergido. Ser bautizado significa morir a nuestro yo personal, a nuestro interior, hermanos. Eso significa ser bautizados. Y por eso dice: el que crea y se bautice se salvará. El que sea sumergido, el que se convierta, el que deje sus malos caminos y empiece a hacer el bien, ese se salvará. Pero el que sigue, hermano, anquilosado ahí en sus criterios personales, así se haya bautizado, hermano, así se haya bautizado, lamentablemente todavía no ha comprendido el evangelio. Eso significa, hermano, ser bautizados, sumergirnos, morir para vivir una vida en gracia y en vida nueva. Sigue diciendo la palabra de Dios: a los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Él los envía a las gentes, queridos hermanos.
Y en ese todos de hace más de 2000 años estábamos también nosotros. Jesús nos señala también a no seleccionar quién es digno y quién no de recibir su mensaje y su presencia. Él abrazó siempre la vida tal cual se la presentaba. Llegarán con un rostro o con otro. Nunca preguntó por el cumplimiento de la ley de Dios para actuar. Simplemente Jesús actuó según la necesidad de toda persona que se acercaba a Él. Hoy hay muchas necesidades en el mundo, hermano. Hoy necesitamos que el mundo crea. Hoy necesitamos que el mundo, hermano, sea bautizado, sumergido, renovado en el fuego del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los judíos de ayer, y nos lo dice a nosotros hoy: vayan, hermanos, y impongan las manos, prediquen, anuncien. Vayan, hermano. Hoy necesitamos examinarnos sobre el envío que hace Jesús. Y por eso es necesario preguntarnos: ¿yo fui alcanzado por la gracia de Cristo Jesús? Es la mejor oración de Pablo. Porque si usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Cristo Jesús, tú y yo tenemos que ser testigos de la luz. Tú y yo, hermanos, predicaremos, oraremos por los enfermos, hermanos, y los enfermos tendrán que ser sanos. Porque así lo ha dicho el Señor, no por nuestra fuerza, porque nosotros somos seres finitos, nosotros somos seres débiles, pero el Señor es el que sana. Es una promesa del Señor. Vayan, proclamen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que crean les acompañarán estos signos. Por eso las grandes evangelizaciones de Pablo, las grandes evangelizaciones, hermanos, de nuestro hermano sacerdote, el padre Emiliano Tardif, con su sencillez, con su predicación, cómo ocurrían signos y prodigios, cómo los enfermos sanaban, cómo los endemoniados quedaban liberados en el nombre poderoso. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Porque el Señor va delante de nosotros, porque Jesús es el que nos invita a la misión. Y hoy, hermanos, hoy más que nunca, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ya por esta realidad de la pandemia, hoy necesitamos ser otro nuevo modo de ser iglesia. Un nuevo modo de ser iglesia, hermanos. Y a eso el Señor nos invita, a que muchos crean en el Evangelio, a que muchos conozcan de Jesús, a que nuestros hijos conozcan de Dios. Por ello, yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Que usted y yo podamos decir, que usted y yo podamos orar con esta frase que salió de lo profundo del corazón de Pablo: yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Dios los bendiga. Bendiciones para ustedes. Bendecido inicio de semana. Jesús es el Señor.